Hola, soy Sandra del Castillo. Bienvenidos al último video del análisis de la obra El otro sendero de Hernando de Soto. Hoy les voy a hablar acerca de los 3 últimos capítulos y vamos a comenzar. El capítulo 4 se titula Los costos y la importancia del derecho. Para poder entender mejor, vamos a mencionar dos conceptos muy importantes: los costos de la formalidad y los costos de la informalidad. Los costos de la formalidad se van a dividir en dos: los costos de acceso y los costos de permanencia. Los costos de acceso se refiere a cuando un individuo decide formar parte de una actividad económica. Para ello, debe tener ciertos requisitos y seguir unos pasos. Los costos de permanencia se refiere cuando a través del tiempo el individuo decide si permanecer o no dentro de este marco. Ahora pasemos a los costos de la informalidad. En el libro se mencionan a muchos, dentro de los cuales tenemos los costos de ser ilegal, los costos de transferencias netas y los costos de una mala ley. Todo esto va a repercutir en dos conceptos que son la inversión y la productividad. Y además también se habla de la corrupción, que es una suerte de almohada que sirve para evitar la sanción oficial. También tenemos que hablar acerca del sistema contractual, en el cual el libro nos dice que tiene beneficios, como son las transacciones y la especialización. Las transacciones hacen referencia a que cuando una empresa es ilegal y tiene a un conjunto de accionistas, cuando uno de estos muere, es imposible que pueda darle de herencia a otra persona. Y el siguiente es la especialización, lo cual va a hacer que los recursos se puedan dividir y dar eficientemente para que la empresa pueda crecer con el tiempo. Es importante también acotar que en el libro se menciona los costos de tanto ser formal como informal, ya que el derecho peruano se considera muy inestable. Estos costos van a repercutir en 4 características, que son la disminución de la tecnología que toda empresa debe de ir desarrollando, la productividad va a tener una caída, la inversión y el ineficiente sistema tributario. Algo que también menciona el libro son características de los tanto formales como informales. Se dice que los informales tienen mucho trabajo. Ellos no pueden tener mucho capital debido a que si lo tienen y más adelante surge una ley que pueda ir en contra de ellos, no van a tener la seguridad ni la certeza de poder recuperar en lo que invirtieron. Mientras que los que son formales sí tienen mucho capital, pero tienen poco trabajo. Algunas citas de este capítulo son las siguientes. Además, de hecho, los informales no pueden reunir la propiedad de varias personas, administrarlas colectivamente y lograr que a pesar de la muerte o retiro de uno de los socios o del gerente, su negocio continúe. Como consecuencia de todo esto, no debe sorprender que el ILD en sus trabajos de campo no haya podido encontrar empresas informales grandes, bien capitalizadas y tecnificadas. La siguiente es: por ser la innovación la inversión que mayor riesgo conlleva, sin un gobierno no puede proveer a sus ciudadanos de derechos de propiedad, seguros y medios eficientes para organizarlos y transferirlos, es decir, contratos, estará negándoles uno de los incentivos más importantes para modernizarse y desarrollarse. Esto es precisamente lo que le ocurre con los informales. La siguiente cita es: por añadidura, el cambio legal es definitivamente una forma más sencilla y barata de lograr la integración de formales e informales que intentar cambiar la idiosincrasia de estos últimos para demostrarles cómo opera la ley existente y procurando lograr un cambio profundo en su cultura. Convencerlos, por ejemplo, de que aceptando nuestra herencia mercantilista española se incrementará su prestigio social. Tiene más sentido adecuar la ley a la realidad que tratar de imponer un cambio en las actitudes de todos nosotros, pues es esa ley el más útil instrumento deliberado de cambio a disposición de los hombres.
Ahora vamos a pasar al capítulo 5, que se titula La tradición redistributiva. Esto es muy politizado. En el libro se señala que una empresa que desea obtener beneficios económicos no necesariamente va a ser aquella que va a invertir más, sino aquella a la que tenga más apego político. Y esto ha conllevado a que haya una centralización de la actividad económica y que en el resto de las partes del mundo no pueda existir ese crecimiento uniforme. Además, se señala que el derecho peruano, al ser tan inestable e impredecible, provoca la llamada corrupción, el desaliento y incertidumbre. Así que todo esto va a desembocar en un malestar social. Algunas de las citas de este capítulo son las siguientes. Un derecho formulado con fines exclusivamente redistributivos no favorece ni a los ricos ni a los pobres, sino a los que están mejor organizados para acercarse al poder. Además, no garantiza que las empresas que quedan en el mercado sean las más eficientes económicamente, sino políticamente hablando. Luego tenemos una frase que a mí me gustó mucho y se acerca mucho a la realidad también, es: el ingenio humano es inagotable y siempre se podrá darle la vuelta a la nueva norma dentro del incontenible torrente de reglamentos. La siguiente. No es cierto que en el Perú todos seamos iguales ante la ley, pues dos personas no pagan el mismo impuesto, dos importaciones no están gravadas de la misma manera, dos exportaciones no están subsidiadas del mismo modo y dos individuos no tienen el mismo derecho al crédito. La siguiente es: los jóvenes peruanos comprueban que quienes comienzan a enriquecerse muchas veces no son los que invirtieron trabajo o capital en empresas productivas, sino más bien los que consiguieron alguna influencia política. Luego, de esta manera, a medida que crece la corrupción, crece la anarquía, porque en un país donde el derecho se puede comprar, donde tanto los partidos de izquierda como los de derecha aceptan que es prerrogativa del Estado reglamentar y legislar al detalle, y donde la falsa ética de la justicia distributiva ha soslayado y ha hecho olvidar la ética de la justicia productiva, no hay derechos de propiedad firmes, no existen incentivos legales para crear prosperidad y el régimen resultante es necesariamente inestable y anárquico. Ahora vamos a pasar al capítulo 6, que se titula El paralelo mercantilista. Este capítulo a lo que trata de llegar es hacer una comparación entre lo que es el sistema económico del Perú con un sistema económico que ha tenido su apogeo en una Europa de hace siglos. También señala que el mercantilismo se refiere a que cuando el Estado prefiere dar privilegios a un sector determinado porque va a recibir a cambio de este dinero o, bueno, otras cosas en las que lo pueda beneficiar. Y también se señala que en los países, como por ejemplo ha sido Francia, España y Rusia, se decidió terminar con este sistema porque se dieron cuenta que estrangulaba al crecimiento económico. Y también trata de llegar de que si el Perú no sigue este ejemplo, va a traer graves consecuencias, a lo cual en nuestra realidad ya se está aplicando. Algunas de las citas de este capítulo son: consiguientemente, el acceso a la empresa estaba limitado a aquellas personas o grupos que tenían vínculos políticos y que podían retribuir al rey o a su gobierno el privilegio de operar una empresa legal. Para el gobierno, las empresas eran como vacas lecheras que lo proveían de los fondos necesarios para lograr sus objetivos de poder. También tenemos la producción autoritaria de la legislación, un sistema económico directamente intervenido por el Estado,
una reglamentación engorrosa, detallada y dirigista de la economía, acceso difícil o imposible a la empresa por parte de los que no tienen vínculos estrechos con los gobernantes, burocracias abigarradas y una ciudadanía obligada en muchos casos a organizarse en coaliciones redistributivas y gremios poderosos. También tenemos, y esto principalmente porque el sistema mercantilista traba y desaprovecha los recursos de los particulares sometidos a su sistema, y por otro lado divide de manera improductiva y conflictiva los intereses de sus ciudadanos. Y por último tenemos, el malestar tenía orígenes también en la sobreproducción de reglamentos. Mientras más reglamentos se producían, más reglamentos eran violados y más reglamentos aparecían para perseguir a los violadores de los anteriores reglamentos. Bueno, eso ha sido todo. Y quiero, por último, decir que recomiendo este libro porque si bien es cierto, habla sobre un Perú de hace muchos años, no se aleja de la realidad, porque estos problemas continúan. Este libro nos muestra un panorama de ese Perú que continúa teniendo esos errores, y también el autor nos proporciona ciertas medidas que se deben de aplicar para que algo muy importante, que es el derecho, pueda ser beneficioso, y para que el Perú no siga estando en la misma decadencia que se encuentra ahora, que también estuvo en el pasado y que tal vez pueda estar en un futuro. Yo soy Sandra del Castillo y hasta otra oportunidad. Gracias.